¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando Orden del Día y vamos a estar con la previa a un plenario clave en materia previsional, donde habrá que ver si hay alguna posibilidad de que haya algún tipo de acuerdo. Parece complicado porque hay plata en juego y la posición del oficialismo históricamente es que no se puede alterar el equilibrio fiscal, así que iremos viendo. Y hay otras 2 o 3 cuestiones importantes de esta agenda parlamentaria. Comienzo saludando a ella, a Daniela Romero. ¿Cómo andamos, Dani? ¿Bien? ¿Cómo estás, Pato? Muy buen día. Bien. Bueno, a ver, Romero, recién estábamos hablando, el tema ficha limpia, vos decías que es un tema que te parece superado y coincido, me parece que está, ¿no? Los únicos que lo mantienen un poco vivo son, por supuesto, que Silvia Los Penato y Mauricio Macri, que siguen recorriéndose todos los medios de comunicación hablando de ficha limpia, también con un tono de victimización. Exactamente, sí. Donde, bueno, ella dice que en realidad hacen ver como que Mauricio lo dice y ella no quiere que lo cuente. Que ella pensó en bajarse de la política por el rechazo de ficha limpia. Bueno, es cierto que hay que destacarlo, son muchos años en los que intentaron impulsar este proyecto, no fue la primera vez, esto lo sabemos. Y bueno, siempre un paso para adelante, 5 para atrás, esa es una realidad acá en el Congreso. Entonces, un poco, bueno, es frustrante, pero se da una definición que un poco ya se venía adelantando, ¿no? Que iba claramente a meterse, que se iba a colar en la agenda de la campaña electoral, porque esta es una semana muy caliente, tenemos cierres de campaña, tenemos, bueno, en breve puede ser que haya un anuncio económico muy importante, que para mí no deja de estar ajeno a la cuestión electoral, por supuesto, ¿no? Que de cara al próximo domingo, en donde Silvia Los Penato va a competir con Manuel Adorni, con Santoro, principalmente ellos. En Casa Rosada, un poco lo que dejan trascender es que tienen bastante optimismo con que puedan llegar a salir primeros. Y no solamente eso, sino que creen que Silvia Los Penato podría llegar a salir cuarta después de Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a ver cómo se define todo esto y cómo impacta realmente el efecto ficha limpia, ¿no? Si realmente es así, es que le importó tanto a la sociedad, si eso puede llegar a generar algún batacazo de cara al domingo. El dato de las últimas horas de ayer, básicamente, fue la aparición otra vez de un funcionario del gobierno de Misiones, muy ligado a Rovira, planteando, explicando que la decisión tenía que ver con que para ellos, para el gobernador de Misiones, los senadores, para el propio Rovira, este era un proyecto que atendía exclusivamente la agenda mediática del puerto. Así la calificó, no era la agenda del interior profundo, no era un tema prioritario para nosotros y por eso decidimos lo que decidimos, dijo un hombre muy ligado al gabinete de Rovira y al gobernador de la provincia de Misiones, así que bueno, fue otro de los datos. Antes de los títulos, ¿cómo le va Caferata? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo está, Pato Méndez? Buen día. Muy bien. Sí, muy interesante. En principio, la consecuencia clara que hay, al menos en la campaña, es que el PRO, que tiene la sede y el búnker de campaña sobre la calle Balcarce, había decidido los últimos 15 días de la campaña mandar los cañones de todo el aparato de la ciudad contra Horacio Rodríguez Larreta y ahora el foco cambió. Estamos viendo cómo el eje está haciendo los últimos días alrededor de ficha limpia, que en principio les oxigenó la campaña en la previa y les era una candidata que incluso al día de hoy, faltando solo 5 días para las elecciones, todavía arrastra ciertos niveles de desconocimiento y por eso también... Hablas de Los Penato. Hablo de, efectivamente de Silvia Los Penato, que en el radar mediático va siempre acompañada de Mauricio Macri con el objetivo de poder posicionarla. Así que en lo que tiene que haber en términos estratégicos del PRO, ficha limpia sí cambió el escenario. Totalmente. Ahora, si sirve para ratificar el voto duro o sirve para sacarle más votos a Larreta, lo veremos recién el domingo. Pero hay como infla un poco adentro del búnker campaña otra expectativa y la fantasía de una remontada. Veremos. Sí, hay declaraciones del jefe de gabinete diciendo que tal vez la relación entre el presidente y Javier Milei y Mauricio Macri, tal vez, dijo, creo que es la primera vez que lo dice, que no se recompone más ese vínculo. Bueno, igual, a ver, recordemos cuando fue la campaña 10 segundos que si no voy a los títulos me matan, pero diga, simplemente vamos, decir que recordemos que cuando fue la campaña del 2023 también se mataban y de un segundo a otro cuando quedan fuera de la carrera electoral terminaron a los abrazos.
Y, a ver, y todo fue tabula rasa, ¿no? A ver, Es parte un poco de la después campaña. ampliamos porque hay una cuestión central. Yo creo que si el macrismo mira la historia reciente del peronismo y la debería mirar, debería entender algo que me parece que no está viendo. Pero bueno, primero los títulos. A ver, vamos, y esto es orden del día, dale. Recordamos, tras la caída de Ficha Limpia, impulsan proyecto alternativo que puede ser tratado este año. Lo que viene en un ratito, régimen previsional, plenario de comisiones va a debatir sobre moratoria, actualización del bono y prestación proporcional. Caso Libra, la oposición presiona para que se oficialice la sesión de interpelación a Cuneo Libarona y Luis Caputo. Bueno, a ver, ya seguimos con los títulos y con las dos, con María Caferata y con Daniela Romero, pero una sola cosa que a ver si comparten esto. A ver. Digo, el poder no se comparte nunca. Yo lo que no entiendo es la posición del PRO, que si mira un poquitito la historia cercana, pero la última, digo, Néstor Kirchner llegó, que era un señor que no conocíamos muchos cómo se pronunciaba el apellido, de Santa Cruz, todo el respaldo se lo daba el poderoso Eduardo Duhalde, hombre fuerte del peronismo en la provincia. Y Kirchner dijo que sí un rato, y después sabía que para gobernar lo tenía que correr a Duhalde. Eso pasa en la historia de cualquier formación política. ¿Qué tiene que hacer ahora? Lo está haciendo, y bien Milei hace rato. Tiene que confrontar con Cristina, y antes de confrontar con Cristina tiene que ser el único dueño de su espacio de centro-derecha. No puede cohabitar con Macri. Macri no puede cohabitar con Milei. Es clarísimo. Yo creo que un poco lo que no hay esperaba el posibilidad de matrimonio entre los dos, me parece, pero bueno. Ellos esperaban, creo, ¿Quién? ser una especie de gobierno de coalición. Claro, pero... Amparándose en esto de que ellos creen que los votos que tuvo Milei para Sí. ganar la presidencia son votos del PRO. Sí. Eso hay que ver hasta qué punto fue así. También desde otro lado del oficialismo creen que es al revés, Sí, que por también eso digo, que el PRO los necesita para seguir La historia no se subsistiendo. repite, pero los votos de Kirchner cuando ganó eran todos de Duhalde, 22%. Kirchner aportaba la humildísima en materia de votos provincia de Santa Cruz, pero bueno. A ver, si vamos a llevarlo al caso Pro La Libertad Avanza, veamos lo que pasó el último domingo, ¿no? Los lugares y el ejercicio de, por un lado, el voto antiperonista y en todo caso opositor local que siempre tuvo el PRO, a veces en alianza con el radicalismo y otras fuerzas antiperonistas, hoy por hoy lo está ocupando La Libertad Avanza. La posición principal en Jujuy no fue el peronismo, fue La Libertad Avanza. En Salta, el que salió primero en la capital fue La Libertad Avanza. En Chaco hubo una alianza que, vamos a decirlo, tampoco aumentó tanto el caudal de votos que ya había sacado Esdero hace un par de años. Pero ahí, en términos de fuerzas nacionales y la decisión de La Libertad Avanza de pisar en el territorio, se está viendo un crecimiento y que en aquellos lugares en los cuales no forma parte del oficialismo es la primera oposición. Totalmente. Y ahí está de alguna manera cooptando el voto PRO y deja a un PRO bastante desnudo, porque vos decís... la concentración de Macri, que es el presidente del partido, más allá de haber sido el fundador, se está dando en la ciudad de Buenos Aires. Hubo una desatención a lo que es el resto del territorio nacional muy claro. Por lo tanto, las apuestas para este domingo son mucho más elevadas. Porque si vos después de haber perdido el norte, vas a perder también la ciudad de Buenos Aires, ¿qué te queda? ¿Con qué negociás? María, hoy recomendaba una nota. Vos sos casi politóloga, te falta poco, ¿no? Me faltan 2 materias. Bueno, por eso, Ay, al primer politólogo de la primera promoción, que era Andrés Malamud, junto con otros colegas, bueno, hoy la verdad una nota clarísima, yo le estaba recomendando de Malamud, donde dice con más contundencia esto que vos decís. A ver, ¿cuál es la síntesis? Cristina está, lo que era la presidenta, está discutiendo con Kicillof parte del poder en la provincia y tal vez es candidata a diputada provincial. Y Macri está acompañando a una candidata, lo decía Malamud, a concejala. Están absolutamente encerrados en sus distritos y la única fuerza nacional y con una conducción nacional, te puede gustar, no te puede gustar, es La Libertad Avanza, efectivamente. Sí. La provincialización
de Cristina, de Macri y del propio radicalismo, que tampoco tiene una conducción nacional del radicalismo. Lo tiene Esdero, lo tiene al gobernador de Jujuy, pero son intentos provinciales. Es un mapa nuevo. Pero Y eso, campañas perdón, eleccionarias totalmente provinciales, porque nada tiene que ver Sadir con lo que fue la campaña de Esdero. Son campañas y ningún peso en provincia de Buenos Aires o en capital, y efectivamente. eso que estás mencionando sobre de Karina Milei, hay que decirlo. Porque Y fue por la lo menos fue la estrategia de construcción, ella. sí. Fue la estrategia de ella que en un principio fue cuestionada cuando fue el fracaso de Santa Fe, recordemos. Sí. Que ahí medio que tambaleó. Entonces eso también un poco empodera, Totalmente. empodera A partir- la táctica sí. que tiene ahora La el táctica de oficialismo. Karina me parece que está empoderada en que la única figura nacional es la del presidente. El resto ha ido mermando, ¿no? Porque ahí está respaldada. Bueno, hay que ver cómo esto repercute después también en el armado de la provincia de Buenos Aires, porque se está hablando mucho de que ahora el acuerdo en la provincia de Buenos Aires con el PRO podría dar marcha atrás. Yo creería, mira, para mí no hay que creer nada de lo que digan en toda la tanto semana. escepticismo no se puede. Absolutamente. Hasta Esta el semana domingo no sucede. No les totalmente. crean nada. No. Porque obviamente, si el domingo van a competir el PRO y la Libertad Avanza, no van a decir que van a ir juntos después en la provincia de Buenos Aires, porque la idea es mostrar esa rivalidad de que es irreconciliable. Creo que llega tan golpeado el PRO que le dicen, mira, va a haber acuerdo, lugares séptimo, noveno y 15, y creo que termina agarrando el PRO. Ese es el problema del PRO. Pero ¿sabes no qué tiene pasa? fortaleza para enfrentarse. El PRO me en parece. la provincia de Buenos Aires es Cristian Ritondo, no es Macri. Claro. Y eso es lo que también claro. hace la gran Bueno, diferencia. bueno. De hecho, lo dicen en la propia Casa Es lo que- Rosada. bueno, exactamente. De hecho, creo que hoy hay una reunión con Pareja y Santilli. O sea, los acuerdos con la provincia de Buenos Aires en ningún momento fueron afectados por lo de ficha limpia. De hecho, creo que Cristian Ritondo ni habló de ficha limpia. No, exactamente. Yo voy a decir una frase que me dijo ayer una de estas figuras que tienen conversaciones con Pareja, con Karina y con Santiago Caputo asiduamente. Vos hoy tenés en el medio del desierto algún palestino y algún israelí conversando mientras las bombas se van tirando. Sí, sí. ¿Cómo no vamos a estar charlando nosotros mientras todo esto está pasando? Me lo dijo así, en esos términos. Las Sí. conversaciones no Pero se interrumpieron. claro. Lo que hace es que no se publicitan, porque Y estoy sí. muy de acuerdo con lo que dice la compañera. Muy distinto es Cristian Ritondo con lo que Pero es por Mauricio supuesto. Macri. Se sigue charlando. Lo importante no es la ficha limpia, lo importante es la diferencia de votos que saque Manuel Adorni de Silvia Los Penato el Totalmente. domingo. Pero Si además- son más o menos sí. de 5 puntos, porque si son más de 5 puntos, el PRO está en un problema y por ahí le terminan dando esos lugares, pero si son menos de 5 puntos, son Sí. 3 lugares que están dentro de los entrables. Pero ahí está el se problema define. en lo que es la licuación de las dirigencias de Macri y de Cristina, que Macri no puede decir yo estoy por encima de Ritondo. Ahí tenés, tiene autonomía Ritondo. Por eso. Y no es un problema de Eso lo ejercicio estuvo del poder. demostrando Ritondo durante Pero las claro, últimas semanas, quizás exactamente. un poco pasado desapercibido, Claro. pero él como muy Bueno. firme, yo soy el presidente del PRO bonaerense. Claro, Obviamente exactamente. que todo con la bendición de Sí, Macri, sí, porque prolijo, él estaba al es prolijo, tanto, no pero rompe. siempre poniendo mucho el pie firme en esto de yo soy acá el líder en el PRO de Buenos Aires y esa conversación es conmigo. Caferata, Dígame. tenemos comisiones de previsión. A ver, explícame que algo puede pasar, que esto no se va a pinchar, va a haber O sea, solución. ¿vos querés que te tranquilice y te diga que no se va a pinchar o querés que te desarrolle lo que va a pasar? No, a ver, dale, Igual, para dame que no luz. haya un Sí. salto abrupto de lo que estamos conversando. Sí. Esto se está conversando adentro del PRO. Y sí. ¿Por qué se está conversando adentro del PRO? Tema jubilaciones siempre Claro. es un tema Ah, sí. delicado, Claro. incómodo y que se acuerdan. El año pasado, Silvia Los Penato, por ejemplo, se ausentó en una de las votaciones después de que el gobierno hubiese pedido que votaran en contra del incremento de las jubilaciones. Después, cuando se trató el veto presidencial, estuvo presente y blindó el Me veto. me acuerdo. Pero claro. siempre es un momento de tensión con figuras como Los Penato, María Eugenia Vidal y alguien que sigue resistiendo en ese bloque como Álvaro González de la línea de Larreta. Entonces, en el medio, ¿se acuerdan la semana pasada cuando Patricia Bullrich renuncia al PRO y se afilia Sí. finalmente a las Fuerzas del Cielo? Bueno, ahí se hace un ruido interno con algunos burrichistas que amenazan con abandonar el bloque y hay un pedido del gobierno nacional de que sigan en ese bloque por el temor precisamente de que en votaciones como esta haya algunos que frente a la ruptura del bloque decidan jugar con cierta autonomía. Claro.
Y es el tema de jubilaciones. El problema y para el gobierno es que se le enojen eso. los del PRO si se va parte de la libertad avanza. Es que Cristian Ritondo no pueda controlar a los más ariscos como lo viene controlando hasta ahora. Porque no es lo mismo decir, somos el PRO, tenemos una línea partidaria, somos unos 40 votos, tenemos que mantenernos más o menos firmes. Y otra cosa es, se me fueron 10 bullrichitas por un lado, después tengo los que cierran la provincia de Buenos Aires y después los que están peleando en la ciudad. Ahí cada uno hace la suya, es más difícil de contener. Y el día de hoy, a las 13 horas, se va a reunir finalmente, después de 3 reuniones informativas, el plenario de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para debatir muchos proyectos que en líneas generales tienen como objetivo, bueno, cómo se resuelve la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados del último año, fundamentalmente, con el impacto social muy fuerte que están teniendo todas las convocatorias afuera del Congreso, todos los miércoles, en reclamo de un incremento de, aunque sea el haber mínimo, con las consecuencias que hubo en los casos de represión de los operativos de seguridad, que dicho sea de paso, se están investigando, por otro lado, en la justicia, pero también la bicameral de inteligencia. Como les decía, hay más de 20 proyectos presentados, es un debate que fue forzado con el número de esta nueva coalición opositora en el recinto para que José Luis Espert convocara finalmente la Comisión de Presupuesto. Hubo otras reuniones informativas, un montón de especialistas se pronunciaron y llegamos al día de hoy para ver si hay un dictamen, 2, 3, a ver cuántos. ¿Por qué es tan difícil consensuar un dictamen? En primer lugar, esta mayoría opositora es muy heterogénea, viene trabajando de una manera muy coordinada pese a todo, pero en este caso puntualmente son proyectos distintos. Si quieren vamos a la próxima placa, porque es muy distinto lo que tiene que ver que está impulsando, por ejemplo, el peronismo con la izquierda de ampliar la moratoria previsional. Hay un proyecto de Gisela Marciota, por ejemplo, que propone prorrogar la moratoria previsional que venció el 23 de marzo, 10 años más. Hay que impulsar 10 años más una moratoria con un gobierno que no quiso ni prorrogarla unos meses en marzo. Después tenés un proyecto de izquierda que tengo entendido que son solamente 2 años y después se sigue viendo. Hay propuestas de algunos especialistas de convocar a más... ¿Sabes si hay alguna encuesta en esto? Porque, a ver, digo, yo soy gobierno, ¿no? Y digo, che, mirá, es durísimo, pero yo no te puedo aumentar el bono por el equilibrio fiscal, no tengo plata. Y viene Marciota que te dice, dame una moratoria por 10 años. ¿Hay algún estudio donde el gobierno diga, vos qué querés? ¿Mi responsabilidad con un costo social alto o querés la presunta irresponsabilidad del proyecto de Marciota? ¿Hay algo medido? ¿Viste algo? Mira, ¿no? en este momento no se está medido, sí me acuerdo del año pasado, que sí se midió sobre el impacto que tuvo que ver con el veto a los jubilados y también hace unos meses cuando fueron las movilizaciones más fuertes, ¿se acuerdan? Los miércoles afuera del Congreso, sí había una especie de sensibilidad compartida para con los jubilados y hay un, no me acuerdo el número, hubo encuestas respecto que yo te diría gran mayoría de los encuestados daban cuenta de que creían que la mínima tenía que aumentar. Porque esto es clásico para lo que es el manejo del oficialismo, clásico para discutir en las redes, entre, están si querés, pidiendo esta el cantidad populismo zurdo frente a la responsabilidad nuestra. Que no sé cómo les va, te digo la verdad, no sé. Bueno, pero en el caso de los jubilados siempre es más sensible. Por eso digo, y es distinto lo que fue en el caso de a veces del presupuesto universitario, que en ese momento el argumento del gobierno había sido no se están haciendo las auditorías y como no se quieren hacer las auditorías porque están gastando la plata es que no podemos incrementarlo. No, es mucho más sensible jubilado. Lo que tenía el año pasado el proyecto de jubilaciones, esto recuerdo que era una de las discusiones en términos fiscales, es que decían, me hacen un agujero fiscal porque el proyecto no puede prever cuánto va a ser lo que están pidiendo, porque tenía actualizaciones anuales por inflación. Creo que era, tenías la del RIPTE, la de la canasta básica. Entonces, eso lo que decían desde el gobierno, Pato, era... yo no puedo prever cuánto me vas a hacer gastar. Ningún gobierno, ningún, es el 70% del presupuesto. Entonces, es un agujero. con eso también fue discutieron este tema de lo que mencionás vos, de nosotros tenemos la responsabilidad fiscal y acá no sé cómo funciona me estás atentando contra eso, Sí, pero lo curioso es que en ese momento el núcleo de discusión giraba más en torno a la compensación del mes de enero, ¿se acuerdan? Creo que había sido el 6,1, 6,8 que se había perdido luego de que el gobierno nacional cambiara la
fórmula con la cual se calculaban los saberes. En ese momento está la del gobierno de Alberto Fernández, Sí. y el gobierno decide cambiarla para que sea vía IPC. Pero lo hace cuando la inflación empieza a caer Porque habían y tomado diciembre. Claro, no el tema toman la igual- inflación de Claro. diciembre y El enero, que gobierno fueron las más altas. Estaba a favor del empalme, que era del 8,1% 8,1. desde enero, que no se tomaba en cuenta el de diciembre, el No. 2023, eso nadie habló. Pero el gobierno en un momento en el Senado Ujú. estuvo de acuerdo con mantener el 8,1%, pero quería que todo el resto desapareciera del proyecto. Que eso era lo que ellos temían que era como un Claro. agujero fiscal porque no se podía prever. ¿Qué pasó? Bueno, lo quisieron usar como una negociación, ¿no? De, bueno, mantenemos el 8,1%, pero el resto me lo sacás. No prosperó. Entonces el presidente hizo un veto total y no mantuvo el 8,1%, porque lo que decían es, si nosotros lo usamos para negociar, pero vos no me diste lo que yo te estaba pidiendo, ¿por qué te tengo que mantener la carta de negociación que usé yo? María, a ver, Dígame, sí, PUAM seguimos. y 80% de jubilación mínima, que en la placa 13. Porque ¿Eso qué es? A ¿qué ver, es lo que claro. pasa? Sí. Al haberse vencido la moratoria, vos tenés que la gran mayoría de los argentinos y las argentinas, y esto está medido, lo hemos repasado muchas veces acá, no cumplen con los 30 años de aportes Claro. que se necesitan, fundamentalmente por las condiciones de informalidad y por el fraude de muchos de los empleadores que nunca registran los aportes que tienen que hacerlo. Entonces te encontrás en un escenario de que la gran mayoría de las mujeres, se calculaba de que 9 cada 10 mujeres, por ejemplo, cuando cumplen los 60 años, que es su edad para jubilarse, no van a tener 30 años de aporte. También en el caso de los varones, y vamos a decirlo que en contextos mayores de crisis y de incremento de la informalidad laboral, esto se va ampliando. Entonces, ¿qué es la respuesta que se tiene para aquellas personas que llegan a jubilarse pero no tienen los años de aporte? La PUAM, que es la pensión universal para adulto Prestación única, sí, ¿no? para el adulto mayor, que fue algo que salió durante el gobierno de Mauricio Macri, que representa un 80% del salario de la jubilación mínima, ¿no es cierto? Tiene varios problemas. En primer lugar, porque ya la jubilación mínima está bastante atrasada, esto es un 80%. Establece una reforma jubilatoria de facto en el sentido que las mujeres recién van a poder tomarla a partir de los 65 años, no a partir de los 60. Tiene un montón de exigencias. Por ejemplo, vos no te puedes ausentar del país Claro. durante 180 días seguidos, creo que es. Después, no se, a ver, para decirlo mal y pronto, no se hereda, no es que vos no puedes con una pensión de Exactamente. viudez, Hoy, por ejemplo. una jubilación, cuando vos falleces, tu pareja cobra una pensión. No va a Exacto. pasar eso con la PUAN, efectivamente. Exacto. Y los fondos, además, no son fondos que surgen, esa es la tranquilidad para el sistema, o la explicación, los fondos no surgen del ANSES, sino de un fondo común que creo que es el que atiende otro tipo de cuestiones sociales, planes sociales, por Sí, ejemplo. porque no es una jubilación, Que tenga es que ver una con tu pensión. aporte. Exactamente, no, es no contributiva, no tiene que ver con lo que vos hayas aportado. Y lo que era un Es reclamo... casi una UH al revés, va en ese camino, me parece, Sí, ¿no? es un plan social en el sentido, querés Exactamente. decirlo, sí. Y que apenas, y no llega a cubrir la canasta básica de un adulto mayor, vamos Y a además decirlo. es injusto lo que se... Porque puede ser que vos no tengas 30 años, pero no es lo mismo que tengas 20 o 25 que no tengas nada. No tengas nada. Y ahí Bueno. caías en el mismo espacio. Eso nos lleva a la siguiente placa que tiene que ver, bueno, hay propuestas, es decir, vamos a agarrar la PUAM, pero vamos a hacer una prestación proporcional Ahí por está. vejez, ¿no? Que tiene que ver con hacer una proporción según cantidad de años aportados con un incremento del porcentaje que vos tenés, siempre hablando en base a la jubilación mínima. Hay proyectos de Encuentro Federal, de la Unión Cívica Radical, también hay de Democracia para Siempre. Y después, por último, una de las iniciativas que tiene chances y tiene mayor consenso interno, que tiene que ver con el incremento del bono para los jubilados que cobran la mina. Claro. Lo que propone es aumentemos y actualicemos por IPC esos 70.000 pesos que se están dando hace más de un año, que si lo haces en base a la inflación, hoy tendrían que ser 131.000 pesos, casi el doble, teniendo en cuenta la inflación de los últimos meses. Hay más acuerdo, hay que ver si después esto se traduce en el plenario de comisiones en un solo dictamen o diferentes propuestas de dictamen. Y la última, ¿tenés una más, me parece, o no? Hay una de sesión opositora claro, sí. 21 de mayo. Dale. Bueno, si quieres lo hacemos Sí. rápidamente, si no lo Sí. hacemos en el próximo bloque. Dale. Pero todo esto forma parte de la agenda opositora que hay en el Congreso. Después Dani lo va a conversar más claramente, pero que tiene que ver, bueno, cómo se resuelve la investigación por el caso Libra y cómo se resuelven los otros dictámenes que sacó la oposición vinculados a la emergencia en discapacidad, las cuestiones de los jubilados y la designación de las autoridades, la Comisión Libra, con la posibilidad
posibilidad de una convocatoria, una sesión la semana que viene. Ahora, un solo tema y vamos a la pausa, que tiene que ver con lo que vos decías, María, cuando explicabas el tema de por qué uno de los proyectos apunta a elevar el monto del bono. Y otra cosa que vos decías, que la cuestión central para economía es que no saben cuánta plata se va a gastar. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vos tenés jubilaciones de 350.000 pesos que cobran bono, pero tenés otras de 500 que no cobran bono. Entonces, si vos la aumentás, claro, va a estar cobrando más el que cobra bono que el otro. Y no porque el que cobra 500 hoy se supone que cobra 500 porque hizo más aporte que del 360. Si vos aumentás el bono, le tenés que aumentar proporcionalmente al de 500, porque si no, achatás otra vez para abajo. Y no es lo más equitativo. Por eso, no sé si se van a animar a eso, porque implicaría aumentar globalmente muchas jubilaciones y no solo las más castigadas. La no solo las que consecuencia cobran bono. es el achatamiento que ya lo vimos durante el gobierno de Alberto Fernández. Sí, claro. En principio hay que ver qué respuesta tienen. La oposición se está jugando que va a haber un veto presidencial, no tiene muchas expectativas sobre cómo vaya a salir esto. El tema es conseguir ese 148 votos que te permitan blindarlo. Exactamente. Bueno, esto es Orden del Día, 11 de la mañana con 22 minutos. Estamos con María Caferata, estamos con Daniela Romero y ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión.
Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, 11 de la mañana con 35 minutos. Daniela Romero. A ver,
¿qué va a pasar con el tema interpelación a Caputo y Cunio Libarona? En algún momento, acordate, acá en el Congreso decían, che, si no nos dan la posibilidad de discutir el presupuesto, nos vamos a oponer a todo. Bueno, no se discutió el presupuesto y la cuestión se fue olvidando. Ahora también dicen, y con razón, che, no puede ser que nosotros convoquemos y miren para otro lado. Insistimos ahora con Cunio Libarona y con también Caputo. Caputo porque como no viene para el presupuesto, Sí, lo por quieren las dudas enganchar en algo. Por las dudas lo traemos. Que me parece, qué sé yo, comprensible. Pero, ¿qué va a pasar, Romero? Va a pasar lo que sabíamos que iba a pasar, que es No. que no iban a venir. No El tenés tema una es- mañana muy optimista, ¿verdad? No, la verdad que estoy con... Siempre Yo siendo estoy yendo- realista. Estoy yendo directo al hueso hoy, Pato. Muy Sí. pragmática, dale. Em, Sí. Bueno, vos me preguntas, yo te respondo. sé. ¿Qué pasó? Vamos a hacer un poco de Dale. contexto. Las interpelaciones en realidad que involucraron tanto a Cunio, a Caputo, a Guillermo Francos y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, eran para el 29 de abril. ¿Quién vino? Francos. Nada más. Y entonces, bueno, lo que pasó fue que hubo, recuerdan, casi 2 horas de debate Sí. porque la oposición, que igual sabía que no iban a ir, no fue ninguna sorpresa. Fue sorpresa lo de Cunio, quizás, porque sí se había mencionado que Cunio iba a ir, ser el único que iba a venir Porque dicen con que se maneja Francos. bien mediáticamente, lo vimos en la ley Sí. bases, ¿te acordás que se manejaba con comodidad cuando anunció que iban a tener, los jueces iban a portar peluca, ¿te Sí, acordás? una Se confusión maneja motivada por el propio gobierno nacional, que dio a entender que Cunio iba a ir. cómodo. Claro. Sí, 100%. Lo decían en Casa Rosada. Obviamente siempre con pinzas, ¿no? Porque ellos son así. Y estaban muy No te enojados, lo perdóname, confirman, en te la dicen, oposición puede muy ser. enojados porque Cunio dice, por lo menos hubiese mandado una nota, ¿no? Cunio dijo, no tengo tiempo, estoy ocupado. Bueno, dijo. mandaron los dos Se una habían- nota, Se habían ahora- enojado mucho con la Ahora las con la vamos a explicación. repasar, porque Dale. la justificación, Ah. y acá para mí fue terrible, porque la justificación de los ministros tenía que ver con temas de agenda. Claro. Y ahí es como que la oposición dice, bueno, si es un tema de agenda, si no podés hoy, podés mañana, coordinamos, arreglamos. Ahí está. Ay, justo mañana están Justo ocupados, me parece. Todos los días voy a estar ocupada. Es la típica de voy a estar enfermo, pero Pero mañana hay cierre de campaña, imagino que van a estar todos hinchando por Adorni. mañana hay cierre de campaña, Sí. va a ser en el Parque Mitre. Va a estar el presidente, por supuesto, poniéndole cuerpo a la campaña del vocero presidencial frente a la legislatura porteña y se espera que estén todos los ministros, que todos le estuvieron haciendo campaña a Manuel Adorni, tanto en los spots como en las recorridas. La Lo verdad es tengo que en fue, algunas encuestas subiendo 3 o 4 puntos ahora. bueno, Y sacándole votos a lo que eran esos candidatos de centro derecha con menos representación. Me dicen que Marra no, Marra se sigue sosteniendo más o menos en lo que tiene, pero bueno, habrá que ver. ¿Eh? yo creo que el efecto Está tan Marra... peleado esto que no El efecto doy Marra la no vida va- por nadie, dale. Sí, el efecto Marra no creo que tampoco haga tanta diferencia. Vamos a ver esto igual Dale. cómo se resuelve el domingo. Pero, ¿qué pasa? Lo que dice Mary es central. Mañana cierre de campaña, entonces se espera que, bueno, vayan a ir todos los ministros a acompañar al vocero presidencial y no puedan venir a la sesión que habían previsto tratarla para mañana. Pero Y mañana acá- no va a ser a las 12 el cierre Acá de lo campaña. que pasó fue lo siguiente. Recapitulamos. dale. ¿Cuándo fue la interpelación? El 29 de abril, que estaba el jefe de gabinete Guillermo Francos esperando para ingresar y empezaron a Sí. discutir qué es lo que iban a hacer, porque a pesar de que sabían de que iban a haber ausencias de los ministros, se encontraron con que no sabían qué estrategia utilizar, porque decían algo tenemos que hacer como Congreso para justamente no, nos pasen dejar por arriba. pasar que los interpelamos Que y me no parece que vienen. está bien, ¿eh? Me parece que Lógico, está el bien. tema es que no se ponen de acuerdo qué hacer. No, claro. ¿Qué es lo que ahí hacen un acuerdo? Por un lado, el oficialismo no quería que se vuelva a votar, porque obviamente que abrir una votación es un riesgo muy grande. Pero por otro lado, la oposición tampoco tenía ganas de abrir la votación porque no estaba segura de poder conseguir los mismos votos que tuvo para la interpelación originalmente. Ya de por sí se habla de los votos de los cordobeses, de Yarlora, que jugaron un rol muy importante cuando fue la votación por la interpelación en la comisión investigadora. Bueno, ya empiezan a ponerse en duda. A ver, la mayoría acá en el Congreso es muy dinámica. Entonces no querían volver a abrir una votación. ¿Qué resolvieron? Hacer una citación. Sí. Que ahora le juega en contra, porque como es una citación, lo que dice el oficialismo es, tienen que pedirle a ustedes la sesión y fijarse si tienen Claro. el número. Y la oposición dice, pero vos
O sea, me diste Bueno. la palabra de que ibas a convocar la sesión. Entonces ninguno la convoca, ni el oficialismo ni la oposición, y quedamos en un stand-by donde todavía en realidad la sesión para mañana ni está convocada, Pato. Bueno, totalmente. Bueno, O sea, a ver, ¿qué dice esa es la Cuneo? realidad. Placa, Vamos a ver entonces, repasemos A un ver. poco cuáles fueron las justificaciones. Ahí estamos viendo la Cuneo, cita de la carta sí. que mandó el ministro de Justicia. En virtud de compromisos urgentes asumidos previamente en el ámbito del Ministerio de Justicia, me veré impedido de comparecer al recinto. De vuelta, ¿no? Temas de agenda. Lo mismo dijo... Viene Toto ahora, a ver. Dijo la carta del ministro de Economía, Luis Caputo. Si vamos a la siguiente placa, dijo, por cuestiones de agenda impostergables no podré asistir al recinto. Y acá hizo una aclaración, sin perjuicio de que el ministerio a mi cargo no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo Libra, ni posee información acerca de aquellas. Estoy a disposición a fines de colaborar con esta Cámara e informar por escrito. Algo que... Ahí hay otra pelea de agenda, porque él te dice, yo te respondo por escrito, no sos vos el que tenés que decir cómo responder. Soy yo como Cámara el que te convoca y si te cito, Claro, yo tenés elijo que la ir, manera. sí. Claro. Tampoco hubo Pero una bueno. respuesta por escrito. Se mandaron muchos Tampoco. informes No. en el marco de... ¿Se acuerdan que además de las interpelaciones, además de la comisión investigadora, hubo pedidos de informes que por ahora no llegaron? Sí, los pedidos de informes fueron aprobados y la verdad es que no hubo más novedades con respecto de esos pedidos de informes. Pero bueno, lo cierto es que los dos fueron en esta línea de que fue por temas de agenda. En vez de decirme, no corresponde que yo vaya por X cosa, y directamente justificar no voy a ir hoy, pero tampoco voy a ir mañana, no voy a ir nunca. Ya el hecho de que hayan dicho que fue por temas de agenda, ahí tenían de que agarrarse desde la oposición, porque dijeron, Sí. ok, si es por temas de agenda, entonces otro día vas a poder, porque Claro. hoy no pudiste. Y perdóname, después de lo de Toto, ¿de quién es la placa 4 la que Bueno, tenemos? vamos a hablar de justamente la puja que se estuvo dando estos últimos días, por esto que le estaba contando, de que ninguno convoca la sesión. Sí. ¿Qué pasa? Mandaron una carta los diputados al presidente de la Cámara, Martín Menem, en la que básicamente le reclama que se cerciore de la asistencia de los ministros para la Sí. sesión, pero también o sea, de una forma no tan tácita dicen te corresponde convocarla a vos, que eso es un poco lo que le dicen en esta carta. Le dicen, le requerimos que arbitre los medios necesarios para cerciorarse de su efectiva comparencia ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para la sesión comprometida para el 14 de mayo. Y después, en la siguiente placa, dicen, para el caso de que no aseguren su comparencia, requerimos comunicar los distintos bloques a los efectos de tomar las medidas que estimen correspondientes. Una pregunta a las dos. Sí. Digo, el terremoto de la cuestión ficha limpia en el Senado, ¿tiene alguna traslación acá? Porque digo, lo que me parece, ¿a qué me refiero? La verdad que para gran parte de los que mirábamos y para los propios asistentes, lo de ficha limpia tuvo un final muy inesperado. Apareció como un enorme cisne negro y cambió. Digo, ¿hay preocupación que acá pueda pasar algo parecido o no? ¿Algún voto muy previsible, como se suponía que era el de los milloneros? Dice, no, yo voy para otro lado, pongo proa para otro lado. Acá, Depende del tema. Claro. Bueno, acá son otros números, 257, es otra composición, es más fuerte el propio espacio oficialista, pero digo, Mira, ¿hay yo creo alguna que acá, Pato, preocupación igual o no? la mayoría es mucho más dinámica que en el Senado. Epa, Porque en el Senado vos tenés como esta broquelación de, por un lado, el sector peronista Sí. y por otro lado, todo el resto del arco político. sí. Entonces, Hasta que apareció Misiones. y los pero votos bueno, que te hacen la diferencia son muy poquitos y tienen un precio muy elevado. Acá tenés como más lugares para ir a buscar y tenés como, si querés, jugadores que fluctúan un poco más, porque son más, o sea, también Sí. tiene que ver con eso, ¿no? Estás pensativa. No, a ver, dos cosas. Caferata. Por un lado, tema cripto y el escándalo Libra es una herramienta que le sirve a muchos gobiernos provinciales que ve que hubo impacto en la opinión pública y justifica que haya maniobras sorpresivas, como el caso de Martín Yarlora, de dar quórum a una sesión cuando usualmente no Claro, da quórum el exactamente. cordobesismo. Ahí está, claro, Lo pensaría ¿ves? más en esos términos. Sí. Después, donde sí la ficha limpia, y más que la ficha limpia, diría la elección porteña, puede afectar, es en el caso de la relación de la Libertad Avanza con el PRO. Claro. El único que podría cambiar su postura y de vuelta lo vería más en términos de, en el marco de la elección,
pidieron que el derrumbe de la ficha limpia es, sí, ¿qué hacen estos sectores que responden a Mauricio Macri en la Cámara de Diputados? Que vamos a decirlo, no son muchos, pero todavía existen. Bueno, cuando hay una votación muy importante para el gobierno nacional, pero que es por un tema sensible, como el caso de, por ejemplo, las jubilaciones, o el caso de la investigación por un supuesto caso de corrupción, que ahora de repente es de vuelta la bandera del PRO. Bueno, hay que ver cómo juega Silvia Lospenato, que de vuelta está utilizando la bandera de la transparencia como insumo de campaña. Yo creo que ahí el PRO tiene un enorme condicionante, que ellos pueden estar enojados con Milei y decir, ah, sí, bueno, yo te voto en contra. El problema es que ahí quien se incomodaría sería el votante del PRO. Yo creo, me puedo equivocar, pero la enorme mayoría de votantes del PRO quiere que los legisladores del PRO, más allá de peleas domésticas, acompañen la política del gobierno y no se plieguen a Encuentro Federal o al radicalismo, Democracia para Siempre, o al peronismo. Creo que si dicen no, castigamos al gobierno, tienen un problema con las bases en el PRO, me parece. No, y me remito también, en línea con esto que estás diciendo, me remito también a lo que dice el gobierno, que es a quién le importa el tema del caso Libra. ¿A quién le importa? O sea, ¿qué te sirve a vos? Libra, bueno, y bueno. Pero ¿qué te sirve a vos como PRO ponerte en contra del gobierno por el tema del caso Libra si a tu electorado no le cambia o al revés? Quizás dice, che, ¿para qué te metes en estas? Pero al Encuentro Federal y al peronismo el tema Libra les importa. Obviamente, claro, pero es una cuestión política. Entonces ahí es donde se pone en juego el de qué lado estás. De ahí a cómo eso pueda llegar a impactar a tu electorado siendo PRO, yo creo que no te sirve. Ahora, siendo oposición, por supuesto que sí, hace todo lo posible para poder marcar esa línea que es opositora justamente al presidente. Al PRO, igual vamos a decirlo, a todas las fuerzas políticas le gusta adjudicarles a sus votantes ideas a veces preconcebidas que tienen, ¿no es cierto? Entonces, durante más de un año hemos escuchado a los dirigentes del PRO, nuestros votantes nos están pidiendo que acompañemos las medidas económicas del gobierno. Después suceden algunas cosas como el caso de los fondos reservados para la CIDE y te dicen, no, bueno, tal vez un sector de nuestros votantes les importa la institucionalidad. Ahora, ¿qué estamos viendo con Ficha Limpia? Lo que te dicen en el PRO con Ficha Limpia es, nuestros votantes les importa la lucha contra la corrupción, les importa que nosotros seamos antikirchneristas y esta es una ley que va en contra del kirchnerismo. Hay una identificación con ese voto antiperonista, entonces perfectamente te pueden decir que el caso Libra en ese contexto es nosotros estamos yendo para que se investigue, para que haya transparencia y entonces avanzar en esa línea. Y lo mismo te puedo decir para otros temas, como puede ser el caso de jubilados y otro que es más importante, que es el tema de discapacidad. Porque discapacidad es todavía para un universo mucho más reducido. Por lo tanto, el costo fiscal es mucho más reducido. Entonces, hay que ver cómo es ese juego de qué es lo que nuestros votantes quieren. Puede ser. Yo creo que cuando lo pones al votante del PRO en la dicotomía de que, che, hay que tener una mirada social o hay que sostener a rajatabla el equilibrio fiscal, me parece, a lo mejor soy prejuicioso, que se inclinan más por el tema del equilibrio fiscal, me parece. Y que lo otro lo van a entender como un dispendio. Claro. El PRO tiene dos opciones, o se fusiona con la Libertad Avanza y desaparece, o sostiene algún tipo de autonomía que le implica diferenciarse en algunos aspectos con el gobierno nacional. Es un equilibrio difícil. Que no desaparezca igual haciendo eso tampoco. Absolutamente. Es el dualdismo residual del 2005. ¿Cómo te gusta? Estás con dual, No se puede repetir, pero es parecido. Bueno, muy poco espacio. Para terminar un poco, bueno, esta carta que le habían enviado al presidente de la Cámara, no la firmó nadie del PRO. Están Miguel Ángel Pichetto, Germán Martínez, Pablo Juliano, Agos Carreño, Paula Penaca y Ana Carla Carrizo. Estamos hablando de Democracia para Siempre, de Encuentro Federal y de Unión por la Patria. Y que es una carta que le enviaron anoche. Hay que ver si durante la jornada de hoy surge alguna definición con respecto de lo que va a pasar mañana. La realidad es que en la propia carta hacen alusión a que saben que van a estar los ministros en el acto de campaña, con un link de una nota de un medio de comunicación donde, bueno, hablan de esto. Pero bueno, la realidad es que, Pato, lo sabemos todos hace meses, que más que nada por el tema de Caputo, que como bien dijiste, no vino ni para el presupuesto, no vino ni para el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué vendría a exponer sobre Libra? Bueno, la realidad es que se puede yo vendría, la verdad en serio, te digo, políticamente para el gobierno como política preventiva.
Yo creo que él tendría que haber venido. Él en economía está cómodo, él tiene Sí. datos económicos para mostrar, Sí. la inflación a la baja, negoció un acuerdo. Yo creo que él tiene para venir, porque por ahí se te complica la coyuntura y tenés que venir obligado, se terminan las excusas en un momento complicado de la economía. Obligado ya Pero está bueno, porque hay una exactamente. aprobación en el recinto Pero bueno, y sin embargo puede totalmente, no venir. Sí, sí. Pero bueno, lo que pasa con la asociación, que se habían comprometido, resolvieron esta situación que era para el 14 de mayo, bueno, por ahora no está convocada, no hay ningún pedido para convocarla. Por un lado tenés al oficialismo que dice tiene que pedirle a la oposición, lo que pasa es que no Eso la piden ya no hay tiempo. eso porque va a no haber tienen el sesión número. mañana. Claro. Ah, Eso es lo que dicen del oficialismo, no piden la sesión porque no tienen el número para el quórum. Pero por otro lado la oposición dice, vos te comprometiste a pedir esta sesión, ese fue el acuerdo que hicimos, te corresponde a vos pedirla, y aparte de pedirla, cerciorarte de que vayan a venir. Porque Y si no, perdóname, vemos qué hacemos, si lo con posponemos los peronistas o y si con la tomamos izquierda. otra medida. Peronistas izquierda, más parte de Encuentro Federal, más Democracia para Siempre, ¿no llegan a 129? No. A ver, hay una base que tenés siempre que 120, 122 diputados, necesitas ahí 7, 9 más. Claro, que no están. Primero, aparte, tenés que tener presencia perfecta, que Claro. eso no siempre es fácil. A ver, en un bloque de 98 diputados como Unión por la Patria, no es necesario generar especulaciones sobre acuerdos con el gobierno para pensar que la gente se enferma, tiene problemas en la claro. casa, no puede llegar al vuelo. No es tan fácil No, asegurarse no. que estén todos presentes. Entonces, pareciera, no sé, Dani, si vos estás de acuerdo, que de alguna manera la oposición está ganando tiempo con esto, está ganando 100%. tiempo para mantenerlo en la agenda esta semana y ver cómo resuelven la semana que viene, que es un poco el objetivo con el impulso de una sesión opositora para traer todos Sí. estos Todo temas se a la reduce mesa. también a esto de, en línea con lo de ganar tiempo, se reduce también al hecho de que cuando sabían que no iban a venir los ministros, hay 2 horas discutiendo a ver qué hacemos. Pero si ya sabías que esto iba a pasar, no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque no tienen el número. Si tuvieran el número podrían ya haber hecho cualquier medida. Lo que pasa es que ganan tiempo para ellos mismos también, Sí. en cuanto a ordenarse y decir, ok, ¿qué podemos hacer para responder a las ausencias de los ministros y para mantener el tema en agenda? Porque por otro lado también tenías la posibilidad de mantenerlo en la agenda con la comisión investigadora, pero también se trabó. Pasa más o menos lo que pasa a nivel global con la situación política. Vos tenés una oposición absolutamente atomizada en materia de conducción y de dirigencia, y enfrente tenés un gobierno que tiene poco, pero que la conducción está unificada. Pasa Sí, eso igual también, hay que sí. destacar que esta oposición atomizada en la Cámara de No, Diputados totalmente. viene adquiriendo cierta Sí. gimnasia en el último mes al Sí, menos. sí, a ver, sí, sí. si vos me decías hace 2 años que yo iba a ver a la coalición cívica trabajando Coincido. codo a codo con la Cámpora y con Miguel Ángel Pichetto Y perdóname, y un sector de radicalismo, coincido. me hubiese parecido una locura y hoy Perdóname, está funcionando. esta- pero bueno, esto no que es vos- el número. Esta nota que firman Ana Carla Carrizo, ahora es Democracia para Siempre, pero es una radical histórica, junto con Pichetto y junto con Paula Penaca, también es un escenario cual. nuevo, efectivamente. Sí. Sí. Es un escenario que también se fue conformando, tardó un año, ¿no? En conformarse Sí. de alguna manera. Porque bueno, durante todo el año pasado eran más las fugas que se iban para el otro lado, te diría, ¿no? Sí. Esto de pronto los radicales con peluca, por decirlo de alguna forma, incluso los peronistas. Sí. Ahora, bueno, la oposición se encuentra que algo tiene que hacer. De todos modos, a ver, por más que se estén ordenando un poco más, yo repito lo que acabo de decir, no se ponen de acuerdo No, en qué hacer, coincido. si no ya lo hubiesen hecho y ese es el tema, Y porque además si no... es Por una- más que te pongas de acuerdo en algo que hay que hacer, si no te pones de acuerdo con qué, es muy difícil conseguir un número entre todos para poder impulsarlo y, Y llevarlo para adelante. este acuerdo nuevo y bastante heterogéneo también es un dato que la verdad están corriendo contra el tiempo, porque esto en octubre se termina, en diciembre se termina, habrá que barajar y dar de vuelta de acuerdo a lo que pase con las elecciones. Sí, ¿no? no, y Estos matrimonios, viste, Democracia para Siempre, con Sí. Pichetto, todo esto No, se y con una desarma en libertad avanza que diciembre. va a tener mucho más Más, diputados. exactamente. Muy bien, ella es María Caferata. María, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Ella es Daniela Romero. Dani, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. Chau, chau. Buenos días.